Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía con nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy, 16 de septiembre del año 2020, vamos a conversar con el analista político, el sociólogo Oscar René Vargas. Perdón. Oscar René, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Ahí, sobreviviendo, como digo yo. Ayer, Sobre- 15 de septiembre, el dictador Ortega, en un pequeño acto en la Plaza de la República para unos o de la Revolución para otros, sorprendió a la nación con un discurso totalmente virulento, un discurso nada digno de un mandatario. Y lo más importante que ha llamado la atención es que le recetó a los opositores cadena perpetua, condenas de cadena perpetua. Además que se refirió en términos muy peyorativos hacia los opositores nicaragüenses. ¿Cuál es la lectura que haces sobre este discurso del dictador Ortega ayer? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay varias lecturas. Una sería que él quiere meter miedo a la población que protesta. Sobre todo porque pienso que él sabe que a partir de octubre la situación económica se deteriora más de lo que ha venido cayendo. Y ese deterioro de la situación social, de la situación del empleo, de la situación social en general, tiene temor de que el mayor desempleo que se está produciendo en las diferentes alcaldías e incluso en el gobierno central pueda tener un repunte, pueda provocar un repunte del movimiento social. Y ante esa situación, él lanza primero para evitar, digamos, trata de meter miedo para que nadie tenga la idea de ir a la calle o a protestar de diferente manera. Porque también él sabe que las protestas se han incrementado en los últimos 15 días. Protestas de diferente manera, ¿no? Protestas de la venta de pequeños volantes, pero que demuestran de que hay un espíritu de lucha todavía y que no ha sido todavía doblegado. Y lo que más importante que creo que él toma en cuenta es que hubo una sincronización, una coordinación por primera vez entre las protestas en diferentes municipios del país. Esa es la primera razón por la cual él lanza esa diatriba contra los opositores. La segunda razón es que creo yo que él se está preparando para una negociación con los Estados Unidos o hay ya una negociación por debajo de la mesa con los Estados Unidos. Entonces él sube la parada para negociar lo máximo, es decir, él sube a 10 y así negocia 5, y eso es parte de esa estrategia que pueda tener. Y la tercera razón es que él tiene temor de que en la reunión de la OEA de octubre, los Estados Unidos propongan o muevan una propuesta, valga la redundancia, sobre que declarar ilegítimo el gobierno del régimen Ortega Murillo. Entonces, él ve que también que eso es podría ser otra inyección a una protesta, a una reanudación de las protestas sociales. Entonces, él se está curando en salud y lanza esa campaña de decir de que la cadena perpetua, etcétera, etcétera. Pero
lo que me demuestra, en conclusión, estos tres elementos me están demostrando que los tres, el común denominador de estas tres posibilidades es el temor, el miedo, de que no tiene capacidad de poder resistir una nueva ola, un nuevo tsunami social que lo pueda, digamos, meter en situación mucho más efectiva. El cuarto elemento que se podría ser es que esto también está dirigido a su base para decirle que tenemos que nosotros, que ellos, pues el gobierno, están en la disposición de hacer cualquier cosa para evitar la caída del régimen y que llama a la base a cerrar filas alrededor de su persona. Esos son los elementos, pero que todos estos elementos demuestran que el régimen Ortega Murillo se siente más débil, sienten que las cosas se le complican más por la situación económica y que no tiene la capacidad económica para resistir en una profundización de una depresión económica que pueda venir. Eso sería para mí el balance que yo hago de el discurso de Ortega el día de ayer. Examinemos por un momento la encrucijada que hay de cara a las elecciones. Si Ortega, por ejemplo, plantea que no hay que reformar absolutamente nada más que lo que a él le convenga reformar, es decir, va a agotar el tiempo de verdaderas reformas electorales y va a hacer su comparsa con los partidos zancudos, con la sopa de letras de partidos zancudos que ya conocemos, y va a tratar de darle cierta legitimidad a esta elección. Ese es digamos, un camino. El otro es que se abra a unas reformas, digamos, en términos medios, que pueda satisfacer a algunas agrupaciones que ya han anunciado, inclusive que podrían ir a las elecciones con estas actuales condiciones, es decir, sin reformas de la ley electoral. Eso significaría que organizaciones que se han puesto al frente de la lucha podrían decir que no hay condiciones para ir a esas elecciones. Entonces, eso le daría otro tiempo a la oposición nicaragüense en el sentido de no participar en esas elecciones sin las condiciones, y entonces vendría un verdadero fraude. ¿Cómo ves vos esa situación? Porque los tiempos se están acortando, Oscar René. Mira, él tiene dos posibilidades. O decidir por el fraude, que sería una posibilidad, pero ¿eso qué significa? Significa que se delegitima más el gobierno. Esa sería una posibilidad. Aunque participen los zancudos. Y la segunda posibilidad es que la presión internacional y la presión norteamericana para él evitar y también de calmar la posibilidad de un nuevo tsunami social, se abra a realizar algunas reformas entre los meses de, digamos, noviembre, diciembre, enero, para tratar de contener o amortiguar esa protesta social. Ahora, esa segunda alternativa implicaría que el riesgo de él, de la derrota electoral en noviembre de 2021, se incrementan. Y ese es el otro problema que tiene. Porque entonces su base social no va a poder aglutinar alrededor del miedo de que quieren dar un golpe de Estado, porque ahora eso es lo que quieren manejar, que hay la posibilidad de un nuevo tsunami, pero que ellos le llaman un golpe de Estado. Entre esas dos
ese va a ser el péndulo que va a estar moviéndose, ¿ve? Entre el fraude o las elecciones. Pero el problema para él, aún en ese péndulo, es cómo controlar, cómo amortiguar los golpes que significa la depresión económica, cómo amortiguar el descontento social y cómo amortiguar un nuevo tsunami social. Entonces, para mí la tercera posibilidad es que no haya elecciones. Que no haya elecciones porque el régimen puede caer antes. A mi criterio personal, si la oposición establece una estrategia de golpear en los puntos débiles de la dictadura, Ortega y Murillo no llegan al mes de noviembre, o van a negociar un gobierno de transición o lo que sea, pero la situación para él no está muy agradable. Y por eso es que para mí la respuesta, el discurso que hizo va en esa dirección. No tiene, fíjate que necesita para sobrevivir, es decir, que es como por ejemplo una familia, ¿no? Que para alimentarse necesitan, para poner un ejemplo, 200 córdobas diarios. Si no pueden comprar los alimentos por 200 córdobas diarios, pues entonces producen un déficit alimentario. Bueno, para que el gobierno sea lo mínimo, necesita 270 millones de córdobas diarios para mantener el aparato gubernamental, incluyendo los paramilitares, la policía y el ejército. Ese es el gran reto que tienen, porque no tienen los recursos para llenar esa alcancía, digamos, que es necesaria diaria, que por eso es que yo creo que va a tener que negociar. O si se mantiene en 3 y 2 de no querer negociar, bueno, el peligro de un tsunami social se incrementa. Y ese es el análisis que debiera hacer la oposición en Nicaragua, de que existe la debilidad del gobierno, ha llegado a tal punto que un soplo puede cambiar el rumbo político del país. Bueno, yo quiero reiterar la pregunta, aunque parezca un poco tonta. ¿Vos realmente sentiste que el gobierno está demostrando fuertes debilidades y que hay temor en el análisis del discurso, por un lado? Y por otro lado, me gustaría que examinaras un poco más este último escenario que nos has planteado. Es decir, no ir a las elecciones significaría el rechazo absoluto de la comunidad internacional a esa posición, porque sencillamente ahí está. Es decir, si no hubo adelanto de las elecciones, como en realidad la oposición lo pidió, ahora, bueno, respetemos el calendario electoral. Lo único que se demanda es que hayan reformas electorales que sean creíbles para que el pueblo de Nicaragua pueda concurrir a esas elecciones. Y eso significa el desmontaje de la represión, y eso significa, ¿verdad?, que los derechos de los nicaragüenses vuelvan a tener la vigencia, pues que realmente nunca tuvieron, pero que vuelvan a tener la vigencia establecida en la Constitución. Explícanos eso, por favor, Oscar René. Mira, yo lo que veo es que él tiene 3 meses, bueno, digamos 3 meses, octubre, noviembre, diciembre, para mostrar a la comunidad internacional que él está dispuesto a hacer unas elecciones de acuerdo a los cánones internacionales. Esto representa desmontaje de los paramilitares, eso representa la libertad de movimiento, la libertad de organización, la libertad de expresión, dejar de perseguir a los periodistas, dejar de perseguir a los medios de comunicación, dejar de perseguir a la ciudadanía en general. Esos son los 3 meses que tiene. ¿Por qué? Porque el problema es el siguiente. En un texto de Pompeo, el día de antier, Exactamente. señala de que
el gobierno es un gobierno ilegítimo, el gobierno de Ortega. En la resolución de la OEA de julio del 2019, hablan de que el gobierno ha desmontado todo el aparato democrático del país y por lo tanto no hay posibilidades de seguir adelante en un proceso electoral. Esas son dos cosas que están presentes en esta reunión de la OEA de octubre. Entonces, por lo tanto, Ortega sabe eso. Si vos y yo lo sabemos, Ortega lo sabe. Tal vez más que nosotros, pues, con más información. Pero la pregunta está, ¿Ortega está dispuesto a ir en esa dirección? Por su naturaleza, el gobierno no estaría dispuesto a hacerlo, porque es un gobierno autoritario y quieren permanecer en el poder a cualquier costo. Esa es su voluntad. Y la voluntad la expresa diciendo de que van a poner cadena perpetua a la gente que protesta. Pero después está la realidad. La realidad es que él está aislado internacionalmente. La realidad es que el peligro es que la resolución de la OEA pueda conducir a que gobiernos latinoamericanos rompan relaciones con Nicaragua y se aíslen más todavía más. Algo similar que pasó con Somoza en el 79. Entonces eso no es un buen panorama para Ortega. Él sabe eso. Es decir, él sabe la declaración de Pompeo y la resolución de la OEA. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ceder, o mejor dicho, restaurar los derechos democráticos de la población, desmontar a los paramilitares, lo que significaría que su base social se puede fragmentar, fracturar. Y ese es el problema que tiene. En ese péndulo entre la represión y la concesión, o mejor dicho, y la negociación, es que se tiene que estar moviéndose ahorita. Y está calculando día a día por dónde se va a mover. Pero el problema es que no tiene ninguna perspectiva favorable, porque incluyendo, por ejemplo, el nombramiento como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, con el señor Claver, el nuevo presidente, evidentemente que se le cierra toda la posibilidad de préstamo por ese lado, y que el Banco Centroamericano de Integración Económica tiene un límite, no puede sustituir a los préstamos de los otros organismos financieros. Así que esa es la situación que se encuentra Ortega, una situación muy débil, muy frágil, y que hay que darle seguimiento día a día para ver para dónde quiere ir y para ver de qué manera está repercutiendo la descomposición social que se acelera día a día en el país. Ante esta situación, ¿qué hacer la oposición? La oposición tiene que tener un plan de estratégico. No solamente el plan estratégico A, que sería ir a las elecciones con reformas, etcétera, sino también un plan estratégico B. ¿Y cuál sería el plan estratégico B? De que mañana hay un tsunami social y que la crisis se profundiza, estar dispuesto a asumir en un gobierno de transición. No quiero decir con esto que es lo que deben de hacer, sino que tienen que tener un plan, una estrategia, que en el caso que se produzca esto, no haya un vacío de poder. Y ese es lo que estamos viendo, pues, en el corto plazo. Vos conoces perfectamente a Ortega. En alguna medida fuiste parte de su círculo en el pasado. Sos un hombre sumamente estudioso y en algunos comentarios que siempre pones como parte de tu contribución en el análisis de la realidad nacional, has mencionado que la tesis del estalinismo de atrincherarse en el poder
es viable y no lo descartás en ningún momento. Eso es lo que se reproduce como la tesis de Tomás Borges. Podemos, ¿verdad?, pagar cualquier costo, pero no vamos a perder el poder. Pueden haber sanciones sumamente drásticas por parte de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Puede inclusive la OEA desconocer a este gobierno. ¿Vos ves realmente a Ortega negociando con estos golpes fuertes una reforma electoral, o lo ves atrincherado cumpliendo la tesis estalinista y borgiana? No hay posibilidad. Fíjate bien, te voy a poner un ejemplo, ¿no? En los años 89, en el año 89 todavía Nicaragua gozaba del apoyo de los países llamados socialistas. Pero sabía que las limitaciones que habían y el escenario internacional no les permitía tener juego de poder. Y eso que, por ejemplo, Cuba en ese entonces tenía una fuerza mayor de lo que tiene ahora. Ahora está en una posición de defensa absoluta. Es decir, Ortega no tiene apoyo exterior ¿de quién? De nadie. Los rusos no se van a meter por él. Los chinos tampoco. ¿Sí? Es decir, no van a apostar. Es decir, Putin tiene más interés en Bielorrusia o Ucrania que va a tener o en Siria o incluso en misma Libia que lo que pueda tener en Nicaragua. Entonces no van a jugarse, van a declarar cosas, etcétera, pero no se están dispuestos a jugársela. Entonces, desde el punto de vista económico, no tiene fuentes de financiamiento. Tanto Cuba como Venezuela tienen diferentes problemas internos desde el punto de vista económico. Es decir, no tienen capacidad de financiar al gobierno de Ortega. Es decir, Ortega ha llegado a un momento en que se le ha acabado el tiempo para seguir jugando al tiempo. Él ha jugado desde el 2018 a la fecha, ha jugado al tiempo en política, pensando que en algún momento se le podía componer la situación por un hecho fortuito. Incluso el hecho fortuito que ellos estaban pensando que podía ser la derrota de Trump en las elecciones de noviembre y que Biden pudiera llegar al poder, las mismas declaraciones de Biden han demostrado que también tienen una situación, no es nada favorable a él. Y con la elección del presidente del BID, demuestra que eso, la estrategia norteamericana, sea por el lado de Trump o por Biden, van a seguir apretando las tuercas por el lado económico. Es decir, que Ortega no tiene solución a corto plazo. Es decir, y entonces, ¿qué es lo que puede hacer para sobrevivir, para negociar algo? Negociar. ¿Qué va a pasar? ¿Con quién va a negociar? ¿Va a ser directamente con los norteamericanos? ¿Va a ser con la coalición? Eso no podemos saber, pues. ¿Va a poder evitar un nuevo tsunami social en el país? Tampoco podemos saber. Pero son posibilidades que hay que contemplar en un análisis. Y que la oposición tiene que tener claro estos diferentes escenarios inmediatos que estamos de cara a los próximos meses. Nadie puede saber qué va a pasar en la OEA. Va a haber una resolución que implique el declarar ilegítimo al gobierno de Ortega. No sé. Pero la declaración de Pompeo va en esa dirección. Entonces, y eso va a implicar que los países latinoamericanos corten relaciones con Nicaragua. Tampoco. Entonces, hay que ver qué es lo que va a pasar. Hay que estar pendiente y presente en el análisis, porque Ortega no la tiene toda consigo. Aunque tenga la lógica de permanecer en el poder, cueste lo que cueste,
no tiene la capacidad económica para sobrevivir sin el apoyo internacional. ¿Cómo ves a la oposición una vez se plantee entonces esta negociación con Ortega, ya de cara a las reformas o a lo que haya que negociar? ¿Cómo ves a la oposición? Por un lado, la Alianza Cívica, ¿verdad?, manejando un discurso, inclusive con los jóvenes, ¿verdad?, las 4 agrupaciones que forman parte de la Alianza Cívica, que dicen que no se van a integrar a la coalición nacional. La coalición nacional, ¿verdad?, pues yendo a paso de tortuga, pero yendo. Entonces, vos ves que hay todavía contradicciones, que no hay una unidad plena que se está demandando desde la base, pero también es contradictorio porque la base muestra mayores expresiones de unidad independientemente de la procedencia política partidaria de los ciudadanos. ¿Cuál es tu consejo para la oposición formal y para el pueblo de Nicaragua? Bueno, yo no puedo dar consejos a nadie, ¿verdad? Pero lo que yo veo es que hay 2 ritmos diferentes. El ritmo de las bases sociales, que están hartas del régimen Ortega, por la represión, por el abuso de poder, por haber soltado tanta gente, tantas personas que con delitos comunes que andan ahora arrasando en todo el país, por los feminicidios que se producen y que el régimen trata de matizarlo, y eso significa estar amparando a los agresores. Es decir, esa es una realidad, que la gente está harta de esta situación y que quieren una solución inmediata, en el corto plazo, que se visualice un camino. Esa es una realidad. La otra realidad es la cúpula política. Y en las cúpulas políticas yo creo que hay diferencias. Y tienen diferentes lecturas a estas crisis que hemos señalado. Uno, yo sigo pensando que digamos, C por L está jugando su propio juego. Incluso en las últimas declaraciones de Frey dice que hay que irse por C por L. Es decir, que los estudiantes están jugando otro papel, pero también lo vimos en una reunión que les hizo C por L. El PLC juega su propia carta, pero allí Ortega va a jugar la carta de la señora Osuna, porque es la más fiel a la posición, digamos, que pueda jugar Ortega. Después tenemos la posición del gran empresariado, que también quieren jugar una solución de corto plazo, la famosa salida al suave o aterrizaje al suave. Este gran empresariado ya sabe que la situación económica se le está descomponiendo aceleradamente, que implica reducción de sus ganancias. No es gratuito que pueda haber una reducción de la ganancia de los bancos o entrar los bancos a una crisis, las crisis de las microfinancieras. Entonces, también el capital está reflexionando, pero ahí el capital tiene 2 opciones. Una, la creencia que una solución de salida al suave resuelve el problema económico, cuando saben muy bien que los estudios indican de que si no hay un cambio de gobierno, el próximo año 2021 va a ser un año negativo, de crecimiento negativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese no es una solución para el capital. Pero el otro temor que tienen es que el movimiento social rebase la salida al suave.
Entonces, en ese vaivén también está, y entonces todas las fuerzas políticas están así, en que no, como no tienen una estrategia, y su estrategia es la táctica diaria de cómo moverse. Hay una frase en francés que se llama pilotage à vue, es decir, es como conducir un avión sin instrumento, es decir, sin análisis, y solamente ir viendo lo que estaba pasando, lo que vos puedes ver como piloto. Por lo tanto, no puedes prever más allá de lo que puedes ver tu vista. Mientras que tenés los instrumentos de navegación, puedes prever que a 300 metros, aunque tu vista te llegue a 50, hay un pico, y que por lo tanto hay que elevar la parada, etcétera, etcétera. Entonces, la estrategia que tiene la oposición es pilotaje a vivo, es decir, que lo que van viendo y van reaccionando en base a lo que va pasando, pero no hay una estrategia de mediano plazo, ni siquiera de largo plazo, de mediano plazo. Decir, de aquí ¿qué vamos a hacer de aquí a noviembre del 21? ¿Cuáles son los escenarios posibles? Y en cada uno de los escenarios, ¿cuál va a ser nuestra respuesta, nuestra actitud? No hay. Y los documentos que yo leo y que circulan, que ellos los hacen circular como grandes documentos, son solamente nada de estrategia. ¿Ya? Y esa es la fuerza de Ortega. Que sus adversarios no presentan una alternativa de poder. Y por lo tanto, él se considera que sí tiene alternativa de poder, aunque sea la represión, pero es su alternativa. Los otros no tienen alternativa. Sacar comunicado no es alternativa de poder. Entonces, esa es la diferencia. Y por eso es que Ortega, frente a ese adversario, piensa que puede llegar hasta el 2021. Pero el gran interrogante para Ortega es la posibilidad de un tsunami social. Y ahí no tiene respuesta Ortega. ¿Cómo pararlo? Entonces, su respuesta para Ortega, para ese tsunami social, es la represión y la amenaza de la cadena perpetua para los opositores. Esa es la respuesta de Ortega, es decir, la respuesta de la represión. Pero eso no es ninguna respuesta estratégica, porque eso no resuelve el problema económico, y no le resuelve el problema económico al capital. ¿Ya? El capital, ¿qué va a ganar con que la represión se mantenga? Que los bancos sigan funcionando a medio plazo. Y voy a ponerte un ejemplo. Antes del 2018, antes de abril del 2018, la negociación del BDF, del grupo ASA, para comprar las acciones del ejército, se cotizaban en $40 millones. Ahora, oficialmente, en Panamá, el periódico La Crónica anunció que, ¿cómo te dijera yo? Que que la compra fue por $19 millones. Dato oficial. Es decir, $21 millones menos. Esa es la proporción que ha caído el valor de todas las empresas. Más o menos. ¿Por qué? Porque sus ganancias han caído también. Aunque no hayan quebrado y no hayan cerrado, como muchas de ellas, más del 54%, pero su capacidad financiera, su capacidad económica se ha mermado. Y eso saben mejor que nadie los grandes empresarios. Y saben que no hay solución con Ortega en el poder. Y esa es el otro situación pendular que ellos tienen, que no saben qué hacer. Porque también la oposición no ofrece una alternativa. Porque la alternativa que están ofreciendo la oposición es llegar al 2021. Pero ¿cómo vamos a llegar al 2021? A noviembre del 2021.
de arrastra, económicamente hablando, con enormes discapacidades sociales, con hambruna. Sí, me refiero a hambruna porque la gente no va a tener capacidad de comprar la canasta básica. Acordate que hay una cosa, que un elemento importante, que el salario mínimo oficial no se ha movido desde 2018, 2019 y 2020, y en el documento oficial prevén que para el 2021 tampoco va a haber un incremento salarial. Es decir, y prevé en ese documento que van a perder 33.000 empleos en el sector formal estatal o municipal. Es decir, que ellos mismos están anunciando. Si yo lo leo, eso lo leen también los asesores del gran capital. Entonces, ¿cuál es la solución para ellos? ¿Esperar que se hundan más? ¿O buscar una solución política en un tiempo más corto? Y esa solución política pasa porque Ortega tenga que ceder, dejar de reprimir, suprimir a los paramilitares, permitir la libertad de expresión, la libertad de movilización y la libertad de movimiento. ¿Cómo ves al ejército en todos estos escenarios? Te pregunto al ejército porque hay una tesis que ahora mismo circula que te dicen no, hay que acercarse al ejército porque tarde o temprano van a tener que actuar apegado a las leyes de Nicaragua y pueden ser los grandes salvadores en medio de todo este conflicto, de cara a una policía que ya estaba rebautizada como sandinista, que lo ha demostrado así en las calles y con su represión, con un ejército paramilitar. Y entonces ese grupo de personas cifra su esperanza en el ejército. Hay otros, en cambio, que piensan que el ejército está totalmente subordinado al orteguismo y que más bien hay que pensarlo como un contrincante, ¿verdad?, que se suma al lado del orteguismo y que también pues hay que pensar en cómo enfrentarlo. ¿Cuál es tu lectura sobre eso? El ejército es camaleónico, cambia de color según la ocasión. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahorita no se pronuncia y está a favor de Ortega. Mejor dicho, su no pronunciamiento se define a favor de Ortega. Pero también el ejército, como el gran capital, está sufriendo sus empresas. Uno de los poderes económicos más fuertes de Nicaragua, aquí se habla de Carlos Pela, del grupo La FICE, del Bancentro, del grupo Banpro, etcétera, es el ejército también. Ese es un gran capital. Y también, así como sufren los otros, sufre también el ejército. Y entonces el ejército también se está moviendo entre ver cuál va a ser la salida, porque también ellos van a buscar cómo sobrevivir la crisis. Si mañana para sobrevivir significa abandonar a Ortega, lo van a abandonar. Pero no lo van a abandonar sin presión social. ¿Ya? No por mutuo propio van a hacerlo, ¿no? Si la cosa se descompone, ahí va a ser el problema. Y no es solamente descomposición social interna, sino también la presión internacional. Es decir, la pregunta es, vamos a poner un ejemplo. ¿Cuál va a ser la reacción del ejército si mañana cortan relaciones diplomáticas a diferentes países con Nicaragua? Que también va a perjudicar al propio ejército. Entonces, el ejército va a depender su posición de esta disyuntiva que hemos planteado. Es decir, que de por sí ellos están jugando la carta de Ortega. Hasta el día de hoy. Ellos juegan la carta de Ortega. Pero no significa eso, pienso yo, que se van a morir por Ortega. Podrá ser algunos que estarían dispuestos a eso. Pero como institución van a buscar cómo salvar la institución.
Y ese va a ser, digamos, por eso es que es pendular y por eso es que se le llama que el ejército es camaleónico, es decir, va a cambiar de color según la ocasión. Bueno, muchas gracias, Oscar René, por tu tiempo. El mismo Ortega no está, te aseguro que no está 100% seguro de los cuadros del ejército, de todos. Puede estar seguro de Avilés o del otro, ¿entendés? Pero ahí hay más intereses económicos en juego que las mismas intereses de la institución como tal. ¿Por qué? Porque es el retiro de ellos, su pensión. Tienen que pensar en su pensión. ¿Ya? Es decir, es como si mañana quiebra el INSS, afecta a los pensionados. Pero si mañana quiebra las empresas del ejército, todos los oficiales son perjudicados. Entonces, en la medida en que la depresión económica se profundice, también está repercutiendo en la pensión de los militares. Y ante eso tienen que dar una respuesta. No pueden quedarse sin movimiento, sin moverse. Tienen que actuar. ¿A dónde van a actuar? No sabemos. Porque también va a depender de las presiones que se pueda ver internacional y de la presión social interna. Para mí, lo más importante es la presión social interna. Muy bien. Muchas gracias, Oscar René. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, mucho gusto de verte. Muchas gracias a ustedes, amigos, por haber estado en sintonía con nuestra plataforma. Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el caso en que nos miran.